alegría volverlos a tener hoy. Y vamos a, antes de empezar la clase, que la clase de hoy nos las va a dar el hermano Alonso Montiel. El tema de hoy es de la antigua a la nueva alianza. Entonces, vamos a empezar con una oración. No sé si la hermana Saskia nos puede ayudar hoy con la oración de inicio, por favor. Buenas Hermana, noches. gracias. Buenas noches. Ya le digo, es que me agarraron de sorpresa. No se preocupe, muchas gracias. Ya le voy a decir. Buenas noches a todos y nos persinamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. No sé si algún hermano voluntariamente quisiera colaborarnos con leer la oración de San Francisco de Sales. Si gusta, lo hago. Por favor, muchas gracias. Oración. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la limitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, para continuar con la reunión de hoy, bueno, tomar en cuenta las reglas, ¿verdad? Que las habíamos indicado la semana pasada. Primero, tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Los micrófonos, evidentemente, para que no se filtre ningún ruido, ¿verdad? Mientras el expositor está hablando y podamos todos entender y comprender la clase. Las preguntas, hermanos, las pueden hacer por medio del chat, ya sea por el WhatsApp o pueden usar el chat del Teams. Ser cortés, bienvenida a la sana discusión. Entonces, como les informamos la semana pasada, ¿verdad? Cualquier tema que se pueda discutir, siempre hay que hacerlo de la forma más respetuosa y educada. Vamos a ver también la cuarta regla, que no es un foro, ¿verdad? Para eso también se abre el espacio el domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana para poder terminar de ver los, digamos, dudas, preguntas, observaciones que ustedes tengan con respecto al tema. Y la última regla, haber escuchado el tema de hoy para poder participar el domingo, ¿verdad? Para que los hermanos no tengan que volver a hacer toda la explicación de lo que se vaya a explicar hoy. Recuerden que cuando se graba la clase, al final de la noche o mañana sábado, siempre se va a estar subiendo la información de la clase para los hermanos que no la pudieron escuchar o si la quieren volver a escuchar, ¿verdad? Bueno, como nota muy importante, el nombre de Jehová, que en algunas ocasiones se va a usar porque es el nombre que se usa en las Biblias de los hermanos protestantes. Pero el nombre correcto sería Yahvé, pero digamos, a nivel del ministerio se usa el nombre Jehová, referencia por lo de las Biblias protestantes. Muy importante, hermanos, que Cristo nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones, ¿verdad? De Weiler siempre ha sido siempre da mucho hincapié en este tema de que usemos el conocimiento que vamos adquiriendo para
para traer almas y no para agarrarnos a bibliazos con los hermanos separados. Vamos a ver. Y por último, el tema de las donaciones, que lo habíamos más o menos comentado la semana pasada. Las donaciones, hermanos, primero lo que el ministerio les pide es que oren siempre por nosotros. Nosotros somos un grupo de personas que igual que somos pecadores y estamos de aquí tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces siempre les pedimos que oren por nosotros. La otra donación digamos, que si a alguien le gustaría realizar a nivel monetaria, puede encontrar los datos aquí en la página del ministerio, que es www.defensacatólica.com/donaciones, que ahí ya van a encontrar los datos de la tesorera del ministerio, que es Stephanie María Ramírez Torres. Entonces, bueno, importante, porque está digamos, la información que ustedes van a encontrar está a nombre de una persona y no del ministerio, porque el ministerio de Apologética Católica de San Francisco de Sales es un grupo de la iglesia que pertenece a la Renovación Carismática Católica en la Arquidiócesis de San José. Entonces, como tal, no es una organización, ¿verdad?, que maneja un recurso económico que le permita tener personería jurídica. Entonces, como todos estos trámites, ¿verdad?, se llevan un proceso diferente, es por eso que se hace, digamos, alguna donación monetaria se hace a nombre de una persona. Entonces, Stephanie gentilmente nos facilita su cuenta bancaria para que nosotros podamos recibir las donaciones y se pueda, sí, pues, pagar algunos gastos que también son parte del ministerio, ¿verdad? Y también ayudas que se han dado a algunos hermanos. Entonces, Alonso, voy a dejar de compartir para que puedas compartir tu presentación y comencemos con la clase de hoy. Ok, muchas gracias. Vamos a ver si ya lo puedo Gracias a ti. proyectar. No sé si ya lo pueden ver. ¿Me avisan, por favor? Sí, ya se ve. ¿Y cómo me escuchan? Bien. Se escucha claro. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Es una clase muy bonita la que tenemos el día de hoy, no porque yo la vaya a dar, sino porque el tema que vamos a ver es muy importante y es muy importante también para todas las clases que vienen posterior a esta. Es una base, digamos, podemos decir que es una base para lo que viene, ¿verdad? El tema se llama De la Antigua a la Nueva Alianza. Mi nombre es Alonso Montiel Cubillo, al igual que Cindy y Rigoberto, pertenezco al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, y de verdad que me siento muy contento de poder compartir con ustedes esta noche el tema. De verdad quisiera que se sientan en casa, que se sientan en familia, que se sientan parte del ministerio. La iglesia nos manda a hacer una sola cosa también, ¿verdad? Como hermanos en la fe. Y pues si hay una persona que está en el curso que no es católica, pues también sépase bienvenido, sépase querido en Cristo. Y estamos, como les decía, en confianza, en familia. Y si alguno tuviera alguna duda, como decía Cindy, se puede tratar de aclarar en el momento, y si no, también a través de los diferentes canales con el que el ministerio cuenta, y si no, cuando se abre el chat el fin de semana. Bueno, como les comentaba, el día de hoy, de la antigua a la nueva alianza. Esto nos permite preguntarnos lo siguiente, digamos, ahí ya la presentación como que se me va un poquito adelante y ya de hecho pueden ver la respuesta, pero estas preguntas son muy importantes para nosotros. Vamos a ver. Dice la Biblia que debemos guardar el sábado en lugar del domingo. Dice la Biblia católica, y esto es un tema que se va a ver después, pero asumamos que es una Biblia católica. Dice la Biblia católica que al infierno irán todos, buenos y malos, justos e injustos. Dice la Biblia que los muertos están como dormidos. Dice la Biblia católica que debemos pagar el diezmo de manera obligatoria.
Y dice la Biblia que comer carne de cerdo es pecado. Ahí en esa última yo sería un grandísimo pecador, digamos. A mí yo vengo de Guanacaste y eso en diciembre, bueno, ya se lo pueden imaginar, ¿verdad? La respuesta a todas estas preguntas es que sí. Ahí muchos nos quedamos pensando, digamos, qué curioso, ¿verdad? Cómo nuestra Biblia dice esto. Ahora, estamos viéndolo desde el punto de vista, digamos, formativo ahorita, pero veámoslo un poquito más apologético. Cuando alguien viene, por ejemplo, un adventista del séptimo día y nos dice, es que nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia, guardamos el sábado no hacemos nada. Y ustedes, haciendo referencia a los católicos, tal vez lo digo un poco como golpeadillo, pero digamos que nos lo dicen más amable. En cambio, usted, querida o querida hermana en Cristo, lo celebra el domingo y eso es contrario a la Biblia, por ejemplo. Podrá llegar un, digamos, pentecostal, lo que comúnmente se le dice evangélico, y decirnos, yo pago el diezmo, y el diezmo está en la Biblia, y usted me dice que usted da una ofrenda, y tras de eso nos dicen, y agarrados que son los católicos, porque, por ejemplo, yo, evangélico, doy el 10% de mi salario, y ustedes dan unas moneditas, y ojo con eso, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no es el tema de hoy, pero sí es muy importante que nosotros hagamos conciencia de que la ayuda que damos a la iglesia sí es importante, no son las obras, no es lo que me sobró del menú que no le di al cuidacarros. Pequeño paréntesis por ahí. Entonces, volviendo al tema, nos confrontan con la Biblia y nosotros nos quedamos así, ay, 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 ¿y en qué parte lo dice? Por ejemplo, vienen y me dicen, pero bueno, ¿y el sábado dónde aparece eso? Y nos tiran Éxodo 20 del 8 al 11, para que lo apunte por ahí porque se lo pueden a uno marcar algún día, ¿verdad? Con algún hermano. Yo en el caso mío tengo familia que es no católica y que yo lo creo de esta manera, estoy seguro, que en un sentido de amor hacia mí, ellos, entre comillas, me han querido sacar de un error, por ejemplo. También nos pueden hablar, como dice la presentación, ¿verdad? Que los buenos y los malos van a ir al infierno. Esa es un poquito más difícil, pero efectivamente haciendo referencia al infierno como el lugar, como haciendo referencia a la gehenna o al lugar de muerte o a la tumba, pues sí, efectivamente la Biblia habla de eso, ¿verdad? Que debemos pagar el diezmo, esa nos la van a decir siempre, 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 siempre. Entonces, y nos van a decir de manera fuerte, ¿verdad? En Malaquías 3 nos dicen que es maldito el que le roba a Jehová, el que le roba a Dios por no dar el diezmo. Es un ladrón y es maldito. Entonces, hay muchos, me atrevería a decir que son pocos, que se valen de Malaquías para obligar, y son pocos, pastores en iglesias que obligan a la gente a dar diezmos y no contentos con que le den el 10%, les piden pactos, les piden primicias, les piden ofrendas, le piden un montón de cosas monetarias, le piden la llave del carro o la llave de la casa. Eso, por desgracia, yo sí lo vi una vez. Pasaban una bolsita y la gente ahí en una alabanza, emocionados y todo, pensando que Dios le va a dar el 100 por uno, ¡pum!, tiraban la llave del carro. Son muy pocos esos ladrones, porque la palabra correcta es son unos ladrones, pero son muy pocos que se valen de estos textos que están en el Antiguo Testamento, y es la última parte que ven ustedes de la presentación, para
obligar a las personas para sustentar doctrinas que no son aplicables a nosotros los cristianos, sino que son para un pueblo que está en un contexto muy diferente al de nosotros. Y de ahí la importancia de este tema de la antigua a la nueva alianza. Si ven que baja un poco la mirada, es que también estoy con mi celular y veo una pregunta que me acaban de hacer. Malaquías 3, del 5 en adelante. Así es, creo que por ahí va. Entonces, para el tema del diezmo. Éxodo 20, del 8 al 11, lo que habla del sábado, para pasarles unas cuantas. Levítico 11, que es el pecado de comer carne de cerdo, y eso lo pueden, ahí Dios da una lista de animales que no se pueden comer. Entonces, para dejarles unas cuantas, ahí hay otras más que podemos revisar tal vez en el chat para no quedarme tanto acá. Ahora, ya vimos unas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento que van dirigidos a un pueblo en específico que tienen un líder que es Dios, Yahvé Padre, pero que conocemos también a Moisés y la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora, nosotros, los cristianos, ¿quién es nuestro maestro, verdad? Entonces, en Lucas 9, del 29 al 31, inicia, Lucas nos dice, ¿verdad? Lo siguiente: y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés, representando la ley, y Elías, representando a los profetas, conversaban con él. Se veía en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. No puedo evitar mencionar, ¿verdad?, que acá se ve a dos personas que no están, bueno, por lo menos una que sabemos que está muerta y está conversando con Jesucristo, ¿verdad?, por aquello. Alonso. Alonso. Perdón, sí, Te perdón, quedaste, no te sé por quedaste qué sin mute. Sí. es que como que me lo silenciaron, perdón, o fui yo sin querer, disculpas. ¿En qué parte me quedé? Estaba Quedaste donde. leyendo. Sí, ya terminaste la escritura y estabas explicando de que Moisés, que era una persona que ya estaba muerta, estaban hablando con Jesús. Ok, sí, esos son esos pequeños paréntesis que ahí me van a conocer que soy famoso de hacer, ¿verdad? Ese es otro tema también, la comunión de los santos, pero ahí les queda la espinita, como dicen, ¿verdad? Seguimos en Lucas 9, del 34 al 35, y aquí es donde nosotros reconocemos a nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido. A él escúchenlo. Palabra de Dios. Entonces, de aquí podemos ver que el maestro de nosotros, o al que Dios Padre Yahvé nos manda a escuchar, es a Jesucristo. Ahí se nos presenta Jesucristo. Entonces, partiendo de eso, ya sabemos, vamos descifrando a quién va dirigido, a quiénes van explicadas o dirigidas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esas enseñanzas de Jesucristo, nosotros a quién debemos escuchar. O a Moisés y Elías, o a Jesucristo. Otra cosa que se me quedaba por ahí pendiente, y les pido disculpas. También habla el Antiguo Testamento de la circuncisión. Entonces, como un pequeño comercial, no lo puedo evitar, me disculpan. Cuando vienen y te dicen, por ejemplo, usted guarda el sábado, uno le puede decir,
No, está bien. ¿Usted lo guarda? Sí, yo sí lo guardo. Adventista del séptimo día. Ok, pero, ¿y usted se circuncidó? ¿Lo circuncidaron, hermano? Porque eso también está en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted quiere respetar el Antiguo Testamento y seguir bajo la ley, tiene que agarrarlo completo. Continuamos. Entonces, vamos a desechar el Antiguo Testamento, lo vamos a agarrar y lo vamos a sacar de la Biblia. No. El Antiguo Testamento tiene una importancia y es una importancia muy grande. Y Cristo lo aclara. Cristo nos dice que el Antiguo Testamento, que Él no vino a abolir, sino a dar plenitud. Y ahora veamos un poco por qué cuál es esa sucesión de conocimientos o de enseñanzas. Como cuando nosotros estábamos en la escuela, nos enseñaban algo. Llegábamos por lo menos acá en Costa Rica, salimos de primaria, como le llaman en un lugar, vamos a secundaria, vamos al colegio, y el colegio vamos y hacemos otro estudio diferente, más especializado en una carrera, en una universidad o en una academia, sacamos un técnico en algo, ¿verdad? Entonces vamos con una secuencia de cosas. Una vez que yo llego a secundaria o al colegio, yo no voy a desechar de mi mente y de mi vida los tiempos tan bonitos, digo yo, ¿verdad? Que pasamos en primaria o en la escuela acá. Lo que nos enseñaron los educadores, ¿verdad? Sino que se va formando ese conocimiento y lo vamos utilizando a lo largo de nuestras vidas. Así igual con la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden leerlo ahí, revelación, hay una revelación progresiva. Antes del pacto y la ley, ¿verdad? Ese mundo pagano de que salen muchos hacia el pueblo escogido, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos, si alguien te hace un daño, tú lo matas. Y teníamos esa creencia de muchos dioses, ¿verdad? Ese politeísmo. Luego estamos en primaria, ahora vamos a secundaria, vamos de la escuela al colegio. El Antiguo Testamento representa una superación de esas costumbres antiguas, una superación. Entonces, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, vemos que ahora sí, de acuerdo al daño que a mí me infringen, yo así pido justicia, pero en la misma medida, porque no es lo mismo que te hagan algo y quitarle la vida a alguien. Eso no es justo. Entonces vemos cómo esa enseñanza progresiva de Dios al pueblo se va haciendo presente. Y entonces es revelado, digamos, al pueblo judío que existe un único Dios. Entonces ya pasamos del politeísmo al monoteísmo. Ahora, de ahí, de la ley y los profetas que ahorita vamos a ver, ellos nos hablaban de un libertador, de un redentor, del Mesías. Nos habla el Antiguo Testamento. Y eso apunta a esa llegada del Mesías. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos otra mejoría, pasamos de otra enseñanza, otra revelación que va completando lo que teníamos hacia atrás. Pasamos de secundaria a la universidad, pasamos del colegio a la universidad. Y nos dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Que en resumidas cuentas no es que si me golpean por el lado derecho o el izquierdo en su pantalla, entonces yo me voy de vuelta al otro lado para que me golpeen. No, es que tenemos que perdonar el mal que nos han hecho. Así es. Y ustedes ven, me hacen algo, muerte. Me hacen algo, yo cobro justicia en la misma medida. Me hacen algo en el Nuevo Testamento y yo debo perdonar. Siempre pidiendo justicia, ¿verdad? Pero debo perdonar, debo perdonar. Y politeísmo, monoteísmo y luego 3 divinas personas. Un solo Dios. Ya se nos muestra la figura del Hijo, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Se nos revela. Entonces ya sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yahvé,
Jesús y el Espíritu Santo. Vemos cómo esa enseñanza va progresando, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que no vamos a desechar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por ende la Iglesia, madre y maestra, nos lo deja en nuestra Biblia de Jerusalén. No, en nuestra Biblia católica, 100% seguros que es católica, ¿verdad? Pequeño paréntesis, eso es otro tema. Entonces, dice, atrapados en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice alianza perpetua o ley para siempre, pero esa ley ¿para quién es? ¿Verdad? Es cierto, es una alianza perpetua y es una ley para siempre, pero ¿para quién es? ¿Verdad? Porque también, digamos, en sentido siempre positivo, hermanos con mucho amor y cariño nos van a venir a predicar a los católicos que entre comillas están errados y nos van a decir es que esta ley es para siempre. Este diezmo tal cual nos están enseñando es para siempre. Pero esa ley ¿para quién era? ¿Y por qué razón? Ahorita vamos a ver también que hay un contexto histórico en el que uno tiene que evaluar lo que Dios le está enseñando. El autor bíblico está escribiendo, es cierto, inspirado por Dios, pero no puede evitarse o no debe omitirse en el contexto histórico en el que este autor bíblico está escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le habla el Antiguo Testamento? ¿Y a quién le habla el Nuevo? En Gálatas 3, 24, 25 nos dice, la ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a los que nos llevaban al Maestro o a los que nos llevaban hacia el Maestro. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en Gálatas? Nos está diciendo que sí, que la ley y estos maestros nos estaban mostrando que venía un Cristo, que venía el Mesías. Pero cuando ya tenemos la fe, cuando ya tenemos a Cristo, ya dejamos a esos maestros y seguimos en fe al Salvador, a nuestro Redentor, a Jesucristo, que ya vino y que nos deja algo, nos deja un tesoro, nos deja el Nuevo Testamento, nos deja la buena nueva, perdón. Ahora, ¿por qué debemos leer el Antiguo Testamento? Lo tenemos en las Biblias y debemos leerlo, ¿verdad? Y aquí yo se los adelantaba hace un momento. En Mateo 5:17 nos dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su cumplimiento. Palabra de Dios. Otras traducciones dicen, he venido a llevarla a su plenitud. Entonces, claro, si Cristo no dice esto, podríamos caer en el error de pensar que Dios va contra Dios. O sea, Cristo viene y desecha lo que el mismo Dios dio, y eso no es así. Cristo viene a llevar esto a una plenitud, a un cumplimiento. Y vamos a ver también que Cristo, siendo judío, cumplió la ley. Y una vez cumplida la ley, concluida en su plenitud la ley, hacemos una nueva alianza. Continuamos. En Efesios 2, del 15 al 16, dice, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios. ¿Qué nos enseña Pablo en Efesios? Es cierto. La ley de Moisés, ¿qué era el problema? Nadie la podía cumplir. La ley nadie la podía cumplir. Entonces, siempre había enemistad entre Dios y el pueblo y el hombre. Siempre había enemistad. Ahí el tema de los sacrificios, del cordero inmolado, etcétera, etcétera. Pero esa enemistad siempre había, esa brecha del pecado entre el Dios y los hombres, y no quiere decir que no vamos a pecar más, sino que esa brecha entre Dios y el hombre, hasta antes de Cristo, existía. Cuando Cristo viene, por eso es el único mediador
entre Dios y los hombres. Mediación es poner de acuerdo, el que pone de acuerdo a las dos partes. Esta persona peca. No hay manera antes de Cristo de que esta persona pague su pecado a Dios, que está aquí arriba. Entonces, Cristo, lo voy a poner en el ejemplo como en el medio, por decirlo de una manera, aunque Cristo está arriba también. Cristo viene y dice, bueno, se confesó, Padre, por mi cruz, Él se confiesa, yo pago por Él. Por una manera de verlo. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Pablo en Efesios. Ahí hay algo que cambia y es algo muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, y ahora, ¿qué pasa con esta interpretación de la Biblia? Porque lo que hemos estado haciendo es leer capítulos y versículos. Hemos estado viendo que el Antiguo Testamento va dirigido a un pueblo en específico que tiene una alianza en específica que no corresponde a la de nosotros, ¿verdad? Pero nos podemos preguntar, bueno, como les ponía en ejemplo hace un momento, el hermano en buena actitud, en una actitud tal vez caritativa, pero errada, viene y me quiere predicar y me quiere convencer de hacer algo que la iglesia a mí me manda a no hacerlo, o no de esa manera. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué está eso así? Aquel me dirá que yo estoy errado, y yo le diré que él está equivocado. Pero yo sé por qué le puedo decir que está equivocado, y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo se interpreta la Biblia? Y la misma Biblia dice, porque eso también, tomando esta dinámica apologética, somos un ministerio de apologética, y usted que me está viendo acá y me está escuchando, me imagino, y si no le ha pasado, probablemente le pase, si es un católico practicante, o tiene familia que no es católica, le van a decir, mira, es que el Espíritu me reveló. Es que el profeta tal, porque se da así también, el profeta tal, que es mi pastor, nos dijo que lo que quiere decir esto es aquí, acá, lo que estoy diciendo acá es esto, y nosotros por ende hacemos esto. Por ejemplo, yo conozco una congregación en mi pueblo natal de Guanacaste que las mujeres usan velo, y eso es porque el pastor entiende que eso es así, ¿verdad? Usan velo, no pueden ir a su iglesia sin el velo puesto. Que antes la Iglesia Católica también tenía una costumbre muy bonita, pero costumbre, no es humana. Por lo menos no para nosotros. Y es por lo que estamos hablando ahorita. Entonces, segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Primera cosa, ninguna profecía es de interpretación privada. Es que, y hagamos la prueba. Bueno, terminemos de verlo y ahorita hagamos un ejemplo de la vida real. Segunda de Pedro 3:15 y 16, viene Pedro y nos habla de las cartas de Pablo. Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Entonces, ahí, en términos de la Biblia, ¿verdad? Ahora, la iglesia, en su catecismo, que todos tenemos que tener nuestro catecismo también, ¿verdad? En la casa y leerlo, nos dice, vamos a irlo viendo ahorita en las siguientes sigminas, pero desde el numeral 85 al numeral 100 nos habla de esa interpretación válida y fidedigna y en la cual nosotros los católicos podemos confiar. Y dice así, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al papa, y aquí viene algo muy importante también, y a los obispos en comunión con él, ¿verdad? Y nos dan ganas de decir palabra de Dios. Pero bueno, vamos al ejemplo práctico que veíamos ahorita, al ejemplo de la vida real. Hay un solo espíritu. Estamos hablando ahorita en términos del Nuevo Testamento y estamos hablando en el contexto de cristianos, no católicos, pero cristianos. Hay un solo Espíritu Santo. Y nosotros hemos escuchado, por lo menos yo en mi experiencia,
que me dicen, es que el Espíritu Santo nos reveló tal cosa. O yo inclusive me atrevo a preguntar, ¿el Espíritu Santo está guiando esa iglesia? Sí, sí, claro, por supuesto. Ok, excelente, está bien. Entonces, En este curso hay un montón de países. el pastor de la iglesia 1 dice que hay que respetar el sábado, pero el pastor de la iglesia 2 dice que es el domingo, ¿verdad? Si uno no le pregunta a ellos dos si están inspirados por el Espíritu Santo, te van a contestar que sí, y nadie va a decir que no. Pero qué curioso, qué curioso. Este pastor no coincide con este pastor, pero están haciendo lo que Dios en buena teoría le está mandando hacer, ¿verdad? Y eso para poner dos ejemplos nada más, porque si yo comparara adventistas, anglicanos, luteranos y otras denominaciones que hay allá afuera, nos vamos a dar cuenta que no hay comunión entre ellas, a pesar de que en buena teoría están siendo inspiradas por el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí acabamos de ver un ejemplo práctico de este peligro que la misma Biblia nos aclara y nos advierte. Ahora, como les comentaba hace un momento, leer la Biblia en su contexto. Esto es otra cosa muy importante. Y el catecismo nos habla de esto en el numeral 110. Para descubrir la intención, nos dice el catecismo, de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Géneros literarios, ¿verdad? Por ejemplo, el género apocalíptico del Apocalipsis es algo muy importante. ¿Por qué? Porque acá se ha visto en el ministerio también el tema del Apocalipsis, se ve, y hay mucha gente que anda ahí en la calle pensando que en algún momento va a salirle una bestia y va a suceder cosas porque agarran el catecismo literal, el Apocalipsis de manera literal. Ese es un pequeño paréntesis también que les comentaba. Géneros literarios usados en aquella época. Las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Y no se malentienda que es que no vamos a ir a leer la Biblia en nuestra casa. Deberíamos leer la Biblia todos los días. Deberíamos por lo menos leer un capítulo todos los días, empezando por Marcos, como una recomendación mía. Pero deberíamos todos los días intentar leer la palabra de Dios. Ahora, cuando tenemos una duda o queremos sacar un tema doctrinal de la Biblia, hay que tener el cuidado de que tiene que ser bajo la guía de un maestro. Y como vimos hace un momento, ese maestro es nuestra iglesia, ¿verdad? Porque si no tenemos un buen maestro que está en el contexto, que esté en el contexto, como lo vemos acá, géneros literarios, tiempo, cultura, maneras de sentir y hablar, y salen este montón de doctrinas que supuestamente están inspiradas en la Biblia, que supuestamente también están inspiradas en el Espíritu Santo y son contrarias entre ellas, ¿verdad? Entonces, hay un grave problema y hay un grave peligro de esa interpretación privada y por eso la Biblia no lo advierte y lo vemos en la práctica. Estados Unidos creo que iba por 75,000 denominaciones religiosas, que entre ellas, no estoy hablando de 75,000 iglesias de la misma, 75,000 denominaciones, creo que por ahí va el número, que no tienen comunión entre ellas, que son totalmente diferentes y que no están ligadas. 75,000 ideas y 75,000 inspiraciones del mismo espíritu. No puede ser. Ok, sombra de lo verdadero. Vemos en Hebreos 10:1, dice, no teniendo la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la imagen de las cosas. Palabra de Dios. Y aquí ya usted se va imaginando, bueno, una sombra de lo que venía del futuro. Otra vez volvemos al Antiguo Testamento. Vamos entendiendo que hay algo ahí que está oculto que se va revelando poco a poco. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica en el número 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo
Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Entonces, por esto, nosotros no desechamos el Antiguo Testamento. A la luz de Cristo, vamos entendiendo, mira, aquí hay prefiguras que ahorita vamos a ver, que hablan de algo. A Jonás le pasó algo. A Jonás le pasó algo. Qué curioso. ¿Esto será que está también referido a Cristo? Por ejemplo. Entonces, como nos decía, nos dijo San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo es revelado en el Nuevo. ¿Por qué es revelado en el Nuevo? Porque cuando se tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo lee, lo entiende a la luz de la Iglesia, a la luz de Cristo, y estudia el Antiguo Testamento, no se va dando cuenta, es algo muy hermoso, cómo las cosas van haciendo clic, cómo todo se va encajando. Entonces, eso es algo que debemos hacer. De ahorita saliendo la clase, a partir de mañana seguir corriendo a leer, ¿verdad? Pero con las advertencias que hemos visto hasta el momento. Entonces, las prefiguras son pasajes del Antiguo Testamento que señalan o representan a Cristo en el Evangelio. Vamos a ver, bueno, ¿qué es un tipo? ¿Qué son esos tipos, esa tipología? Tipo es una persona, lugar o cosa o acontecimiento real del Antiguo Testamento que prefigura algo más grande del Nuevo Testamento. Entonces, ya ahorita vamos a ver los ejemplos, pero vean que por eso es que dice era sombra, porque lo que viene es algo más grande. Entonces, esto que viene más grande necesita de aquello más pequeño para poder mostrarse. Y por eso es que nosotros amamos el Evangelio y amamos también el Antiguo Testamento y lo conservamos en nuestras Biblias, en su plenitud, con la cantidad de libros que tiene que tener. Que es otro tema, pero se los voy a ir dejando esos pequeños paréntesis para que lo tengan presente también. Esa Biblia, la Biblia, una Biblia católica tiene completo el Antiguo Testamento y es muy importante que lo tengan. Las figuras que les hablaba hace un momento, Jonás, prefigura de la muerte y resurrección de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 11:29, perdón. Isaac que lleva la madera del sacrificio en su espalda y va a ser sacrificado cuando se le pide a su padre que sacrifique a su hijo único. Qué curioso, ¿verdad? Un padre que anhela y espera a su hijo, recibe esa bendición de Dios, lo ama con todo su corazón y Dios se lo pide en sacrificio y él no se lo niega. Hasta ese punto, no se lo niega. Adán es el tipo de Jesús, según dice Romanos 5:14. Ese nuevo Adán, ese Adán perfecto que no cae en el pecado, que redime la humanidad. Y el diluvio, por ejemplo, también de Noé es figura del bautismo, ¿verdad? Esa purificación que se da a través del agua. Y eso no lo dice en Primera de Pedro 3, del 20 al 21, ¿verdad? Entonces vean cómo la Biblia nos va revelando cosas nuevas, más grandes, a partir de esa prefigura del Antiguo Testamento. Esto no se podría lograr si no lo tenemos, ¿verdad? Si no lo estudiamos y no lo amamos también, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Y por eso no lo desechamos. Ahora, bueno, tipología y prefiguración, ¿verdad? En Hebreos 8:5 nos dice, estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según les fue revelado a Moisés, palabra de Dios. Y en el Catecismo, en el número 128, dice, sí, la Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, en una serie de versículos que podemos leer, esclareció la unidad de plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios de la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado.
Y eso lo podemos ver en Gálatas 4:4. Entonces, una cosa muy, muy importante, aparte de que todos nosotros, el primero que tiene que salir corriendo acá a leer la Biblia soy yo, una cosa muy importante es el catecismo. Yo lo escuchaba de una exhortación que hacía un predicador católico, no se me va el nombre ahorita. Antigua Alianza, Antiguo Testamento. La revelación que Dios Padre le da a Moisés. Nuevo Testamento, Cristo, la revelación que le da a los apóstoles. Catecismo de la Iglesia Católica, la revelación o la inspiración que el Espíritu Santo le da a la Iglesia. Vean qué importante, para que lo vayamos meditando. Muy importante tener nuestro catecismo. Y vean el ejemplo acá. El catecismo nos refiere a la Biblia. No es un libro aparte, es una parte de. Me imagino que en algún momento tendremos seguramente alguna Biblia, no sé, que tenga Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el catecismo también siguiente. Pero ahí, un pensamiento al aire, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Entonces, vienen y nos surgen estas preguntas, ¿verdad? ¿Jesús era judío? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Será que Jesús guardó el sábado? A mí me parece que sí. ¿Será que Jesús guardó la ley? Me parece que sí. ¿Será que Jesús fue circuncidado? Esa me parece que muchos la hemos leído, ¿verdad? ¿Será que Jesús fue circuncidado? En resumidas cuentas, ¿será que Jesús cumplió el Antiguo Testamento? Entonces en Hebreos, nos damos cuenta de que efectivamente Jesús sí cumple, sí cumple estas preguntas. ¿Jesús nace como judío? Sí. ¿Qué tiene que hacer un judío? Guardar el sábado. ¿Qué tiene que hacer un judío? Guardar la ley. ¿Qué tiene que hacer un judío? Tiene que ser circuncidado. Entonces, ¿Jesús cumple el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y por qué lo cumple? Porque era judío. Pero hay algo que cambia acá, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto cumple el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Hebreos 10:9. Jesús cumple la voluntad del Padre en su ley, de la antigua alianza. Al cumplirla, viene en ese primer orden y establece el segundo. Y ese segundo nos interesa muchísimo a nosotros, los cristianos. Esa segunda alianza nos importa muchísimo a nosotros. Esta alianza que Jesús establece es para nosotros. Esta alianza que Jesús instituye con las precauciones que acabamos de analizar en su interpretación, que te la vamos a ver, ahorita la vamos a repasar, son muy importantes para nosotros porque nos va a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Esos pactos que son eternos, que son para siempre en el Antiguo Testamento, ¿para quién van dirigidos? Entonces, interpretar la Biblia no es de interpretación personal. ¿Dónde sabemos eso? Cuando Cristo dice, lo que aten quedará atado y lo que desaten quedará desatado. Y no solo aquí, sino allá en el cielo. Si nosotros estudiamos un poquito, tal vez la cultura judía, el atar y el desatar vienen con esa ley de interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, un judío, por eso el catecismo lo dice, tenemos que entender el contexto histórico en que esto se está dando, ¿verdad? Entonces, no le digo, y a usted le dejo la autoridad para enseñar y para decir qué es lo que yo quise dar a entender cuando dije esto y esto y esto. Sino que Cristo dice,
Lo que aten queda atado y lo que desaten queda desatado. Ahora, un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Esto es vital. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que leerla como un todo. Cuando usted saca un versículo, un pedacito, por ejemplo, la Biblia dice que Dios no existe. Así lo dice. La Biblia dice, Dios no existe. Y usted lee un poquito más, Dios no existe, te asegura el necio. Y ya usted entiende lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, es importante tener presente que tenemos, cuando nos vienen y nos dicen, mira, es que en Malaquías, en Levítico 11, nos dicen que no podemos comer cerdo. Uy, uy, uy. Bueno, y leámoslo todo. Es que nos hablan del diezmo, es que nos hablan de la circuncisión. Bueno, leámoslo todo. ¿Qué era el diezmo, por ejemplo? ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas, para el huérfano, para la viuda. ¿Será que era para que alguien, X o Y persona, comprara un carro nuevo? ¿Verdad? Leamos todo. Leamos todo. Y esto, ¿qué sigue? La sola escritura, que es un tema que también se da acá, es algo muy importante para nosotros. Y suena como blasfemo lo que voy a leer, lo que voy a decir. Recuerde que no basta con que esté en la Biblia. No es solo que esté en la Biblia, porque si fuera solo así, no tendríamos 75,000 iglesias diferentes, ¿verdad? Solo en Estados Unidos. Entonces, no basta solo con la Biblia. Necesitamos tener la luz de la iglesia para darle una correcta interpretación. Y ahí ustedes ven la foto de los santos, digamos. Esos estudios de San Agustín, tantos santos que nos revelaron con su vida y con sus defensas de la fe en los tiempos antiguos, nos dejan un tesoro riquísimo que no necesariamente está confinado en las Sagradas Escrituras. Y es que pensémoslo un momento. Cristo, siendo Dios, siendo eterno, siendo omnipresente, siendo omnipotente, siendo infinito, no lo podemos confinar en la Biblia como tal. Él va más allá, ¿verdad? Y va más allá en su iglesia, y va más allá en sus santos, y va más allá en el Papa. Entonces, tenemos que tener siempre eso así. Nosotros no nos bastamos. Palabra de Dios es la Biblia. Es un tesoro, es parte de esos tres pilares que sostienen la iglesia: las Sagradas Escrituras, el magisterio y la tradición. Recuérdelo, tres pilares: las Sagradas Escrituras, el magisterio que nos dice cómo debemos interpretar las Sagradas Escrituras, qué debemos entender, qué nos dice Dios, y la tradición de quiénes, de los apóstoles, de los santos. Esa tradición con T mayúscula, que es un tesoro que muchas veces nos quieren obligar a renunciar. Y es importantísimo, es parte de nuestra vida como cristianos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ¿en qué parte de la Biblia? ¿Y en qué versículo está? Es que no puede comer cerdo. Bueno, ya lo vimos. ¿En qué parte de la Biblia está? Está en el Antiguo Testamento. Está en Levítico. Ah, ok, bueno. ¿Sí? ¿Y en qué versículo? En tal. Mira, yo creo que esto no es para mí. Además dice Cristo, nada, y a una advertencia muy grave, nada de lo que entra hace impuro el hombre. Vea que choque. Nada de lo que entra, esos son otros temas, pero siento que van amarrados. Nada de lo que entra hace impuro el hombre. Pero cuidado, porque es lo que sale de la boca, porque es lo que tiene en el corazón. Una pequeña reflexión. Cuando decimos malas palabras, peor aún, cuando nos atrevemos a maldecir a alguien o a alguien.
Cuidado, porque es lo que llevamos en el corazón. Cuidado con eso. Moisés o Jesús. ¿A quiénes escuchamos los cristianos? A Jesús. ¿Vamos a desechar a Moisés? No, ya lo vimos. Pero ¿quién es el que da la plenitud a lo que Dios reveló ante Moisés? Jesús. Entonces Jesús tiene la última palabra. ¿Verdad? La ley. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Antiguo apuntaba a que iba a haber un Mesías. Apuntaba a que una virgen va a nacer. Apuntaba a que le pondrán un nombre. Apuntaba a un montón de cosas que eran necesarias, que la gente debía conocer en ese momento. Les voy a pedir un segundito porque el dueño de la casa se me alteró un poco. Entonces, volviendo al tema, el Antiguo Testamento nos daba pinceladas, era una sombra del Nuevo, necesaria. Y en el Nuevo Testamento está revelado lo que quería decir el Antiguo Testamento. Vean qué bonito. Una cosa no puede estar sin la otra. Y por eso Cristo dice, no podemos, yo no vengo a desechar ni a cambiar, dice, una coma y un punto y una tilde. Todo se va a cumplir, pero igual la plenitud. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que en el Antiguo, mira, aquí nos venían a decir, aquí estaba revelado, y aquí en el Nuevo Testamento, yo lo que me querían decir en el Antiguo, y cuando voy al Antiguo, me doy cuenta a lo que estaba apuntando. Mira, Jonás, mira, esto era, mira, Isaac, claro, aquí me estaban enseñando esto iba a pasar. Vean qué hermoso. Las prefiguras del Antiguo Testamento, como lo vimos, son sombras de las realidades del Nuevo. Las figuras del Nuevo Testamento son superiores, eso es muy importante. Son superiores a las prefiguras del Antiguo Testamento. La palabra de Dios es una persona, no un libro. Yo se los decía de otra manera hace un momento. No podemos querer amarrar a Jesucristo, por decirlo de una manera, o confinarlo en un libro. Y por decir libro no lo decimos en términos despectivos. No estamos diciendo que es algo malo. Pero tenemos que entender que la palabra, el verbo de Dios, es una persona y se llama Jesús. No es un libro. Entonces no vamos y decimos, es que la Biblia es, no explicamos así. Y peor para querer amedrentar o convertir a una persona en nuestra fe. La iglesia no lo hace de esa manera. Y no es la manera que Cristo lo quisiera. Dice así, y es una responsabilidad para nosotros, para mí primero. La predicación convence, pero el testimonio convierte. Entonces, empecemos a dar testimonio de nuestra fe. Y si usted tiene a alguien que quiere convertir a Cristo, que el Dios obrará, usted sea un simple instrumento si Dios así lo quiere, pero hagámoslo con nuestro testimonio. Esto es lo duro, hacerlo con nuestro testimonio, ¿verdad? Y el Evangelio es el corazón, es el centro de la Biblia. Entonces, esa buena nueva, o nueva buena nueva, es el centro de las Sagradas Escrituras. Ahí está la revelación que le da, sobre todo, mucho más valor al Antiguo Testamento. Y le da mucho valor. Y le da plenitud. Y podemos entender la enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento, a la luz, a la luz del mismo Cristo y a la luz de la Iglesia, madre y maestra. Entonces, el Evangelio es el corazón de las Sagradas Escrituras. Y con esto, queridos hermanos y hermanas, pues concluimos el tema del día de hoy.
No sé si se me fue muy rápido, yo siento como que fue muy rápido, espero no haberlos cansado mucho, pero vimos como esta antigua alianza y esta nueva alianza en Jesucristo tiene un antes y un después. Este Nuevo Testamento nos enseña cómo nos muestra el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento nos quería decir, les quería enseñar al pueblo judío. Y el Antiguo Testamento vemos esa sombra y lo decimos en un sentido positivo. Vemos esas pinceladas de lo que ya en Cristo podemos ver cumplido. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta noche, por lo menos acá en Costa Rica. Y pues un honor siempre poder estar con ustedes. De verdad, me he sentido, por ahí los veo nombres en la conexión, ¿verdad?, de la clase. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes. De verdad que quiero que se sientan en casa. El ministerio, como lo decía Cindy en un principio, todo esto que estamos viendo es primeramente para que nosotros los católicos podamos vivir nuestra fe, entenderla y vivirla de manera plena, dando un buen testimonio. No estamos mandando aquí a nadie a pelearse con nadie, a enemistarse con nadie, pero sí a decir la verdad, sí a decir las cosas como son, con mucho amor. Es un lema de este ministerio, con amor, con mucha caridad, pero siempre diciendo las cosas como son. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Alonso, por el tema. Vea, nada más hay una consulta en el chat de la hermana Eugenie, que ella nos escribe. Entiendo que siempre hay que perdonar, pero también para perdonar uno tiene que tener fortaleza y paz ante lo sucedido. ¿Por qué hay personas que se aprovechan del perdón? Vamos a ver, creo que vamos a ver si logro entender la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que se aprovechan del perdón? Ok. Vamos a ver. Primero que todo, el perdón es una decisión. Y la persona que perdona, la que se ve beneficiada de primero es yo que perdono. Por ejemplo, yo me enemisté con un compañero de trabajo. Me faltó el respeto. Fue un ejemplo inventado. Me faltó el respeto. Me hirió. Digamos que saliendo del parqueo me chocó el carro. Nos dijimos un par de cosas ahí, no muy cristianas, y nos enemistamos. Yo, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, tengo que hacer dos cosas. La primera, perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos ese rencor en el corazón, eso nos hace mal. Cuando nosotros perdonamos, nos vemos beneficiados, nos quitamos algo malo de encima. Y lo segundo es que tengo que ir a buscar al policía de tránsito o las autoridades que correspondan para que el daño causado sea en la justicia pagado, ¿verdad? Esas consecuencias de esas faltas. Entonces, para hacer un resumen, creo que trato de entender la pregunta, digamos. No es estar perdonando para que me sigan haciendo lo mismo. Hay que poner un alto. Pero el perdón es para tener mi paz en mi corazón, en mi alma, y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. No es para estar alcahueteando a nadie. Eso es una palabra muy indica, sino no es para estar consintiendo a una persona para que siga en una actitud contraria, o sea, en contra mía. No es para eso. Es para que nosotros tengamos una sanación interna en el alma. Es como cuando nos vamos a confesar, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de la confesión?
un arrepentimiento genuino y una sincera, entre otros requerimientos, digamos, pero una sincera convicción al cambio. O sea, voy a esto. Ya el que hace el mal soy yo. Señor Jesús, entre sacerdotes, Señor Jesús, yo me arrepiento porque, no sé, le tiré una basura al lote del vecino. Pero voy a confesarme porque me arrepiento de eso y que no lo quiero volver a hacer. Porque si mañana vuelvo a hacer lo mismo, no fui con una intención, con una recta intención de cambio, ¿verdad? Entonces, aquella persona, como dice también Jesús, nadie le dice a la mujer adulta, nadie te ha condenado, listo, vete, pero no peques más. Yo perdono. Sanación para mí, primero que todo. Me quito esa atadura, por decirlo de una manera. Pero tiene que ser denunciado, lo que sea, si tiene una repercusión judicial o legal, tiene que hacerse y ver que no nos vuelvan a tratar o hacer un mal, digámosle, por deporte, ¿verdad? No es una manera como de perdonar y dejar que nos sigan haciendo el mal. No es eso. Y si se entendió así, quiero hacer la corrección porque no es como cuando Cristo dice que demos la otra mejilla, es perdonemos. Pero no es que nos van a golpear, como decía yo al principio, una mejilla y después le ponemos la otra para que nos den más duro. No es eso. Gracias, Te Alonso. responder. Sí, no, de hecho, hay otro hermano, Sergio Torres, que dice que tiene un par de preguntas y tenía la manita levantada. No sé si don Sergio quiere hacer la pregunta de una vez. Don Sergio. Ok. Mientras don Sergio nos contesta, Alonso, tengo otra consulta de don Luis Adolfo Salas, que dice, ¿qué fórmula usan los pentecostales, adventistas, luteranos cuando se proclama el evangelio? Los católicos al proclamar decimos palabra del Señor y respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Ok, no tengo la respuesta a esa pregunta. Yo sé que las ramas protestantes, digamos, pentecostales de esta nueva generación, no usan esa proclamación como lo usamos los católicos, digamos. Si nosotros vamos a un culto, probablemente en cualquier culto aquí en Costa Rica, por ejemplo, no escucharemos esta proclamación. Eso lo hacen solo los católicos. Ya para ramas... Alonso, perdón que te interrumpa. De hecho, bueno, yo que vengo de una iglesia protestante, tengo que decir que en efecto no se usa ningún tipo de proclamación. O sea, cuando se lee un evangelio y demás, o sea, no se usa palabra del Señor ni absolutamente ninguna otra proclamación. Sí, yo en iglesias más antiguas había que ver, porque por ejemplo, los luteranos vienen de Lutero, ¿verdad? 1500, entonces, y los anglicanos vienen por ahí esas fechas. Los presbiterianos, hay algunas ramas protestantes que son muy antiguas, inclusive usan vestimentas y tienen templos muy parecidos a los católicos, ¿verdad? En esas no estoy seguro, pero déjame investigar y tal vez en el chat podamos conversarlo. Y me parece interesante la pregunta, nunca lo había pensado de esa manera, pero podríamos investigarlo para ver si es una proclamación similar a esta. Ok, de hecho, don Sergio me dice que no tiene audio, entonces por eso no puedo participar, pero me escribió la pregunta, dice, ¿hay alguna cita bíblica que nos afirme el concepto de la Santísima Trinidad? ¿Hay una cita bíblica? Sí, hay una cita bíblica. Vamos a ver si la puedo encontrar en una carrerita acá, para hacer en la computadora, la Santísima Trinidad, digamos. Y voy a buscarlo, pero el versículo lo que dice, habla de los testigos. Habla de testigos. Yo
dice Cristo, perdón, del testimonio válido. Mi testimonio es válido. Y él dice, ¿por qué? Y ahí se ve esa figura, esas tres personas, digamos. Pero si me dan un momentito, tal vez si hay otra pregunta, la podemos ir buscando. Para mientras voy a buscar una carrerita y ya les digo cuál es ese capítulo y ese versículo. De momento todavía no nos han preguntado nada más. Yo no sé si don Sergio tenía una segunda pregunta que hacer adicional de esa. Hermana Gabriela, adelante. ¿Cuál es su consulta? Vieras que a mí no me quedó así como un poquito claro. ¿A quién habla el Antiguo Testamento y el Nuevo? A lo que entendí, si es que es así, es que en el Antiguo Testamento Dios Padre le habla a Moisés y en el Nuevo Testamento es Cristo a Jesús. ¿Es así? Ok, el Antiguo Testamento habla hacia un pueblo escogido por Dios, que es el pueblo judío, y le da una revelación incompleta, por decirlo así, de esa redención que iba a venir en el Mesías. Cuando Cristo viene, Cristo nos deja el Evangelio. Esa enseñanza que le da plenitud al Antiguo Testamento va dirigida hacia los cristianos. Entonces, una alianza antigua, un Antiguo Testamento, dirigida a un pueblo en específico, a un pacto en específico con ellos, que es el pueblo judío. Nosotros no somos judíos, no somos cristianos, entonces nosotros seguimos ese nuevo pacto que Jesucristo en su revelación y su enseñanza le da a los cristianos que vienen después, por decirlo de una manera, de ese corte, antes y un después de Cristo. Antes de Cristo, pueblo judío, Antiguo Testamento. Después de Cristo, Nuevo Testamento, pueblo cristiano. Nosotros. Muchas gracias. Con gusto. Ok, vamos a ver, regálenme un segundito. Ya estaba buscando aquí el capítulo y el versículo. De un momentito, ya lo encontré. Bueno, tengo varios. Ok, al hermano que nos preguntaba, vamos a ver. En Mateo 3:16 al 17, el bautismo de Jesús. Jesús salió del agua y vio el Espíritu de Dios que bajaba. Ahí tenemos Jesús, el Espíritu de Dios que bajaba y se posaba sobre él, ¿verdad? Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado, este es mi elegido, o en este me complazco, dice también otra traducción, palabra de Dios. Y entonces ahí vemos a las tres personas de la divinidad. El Hijo, el Espíritu Santo que baja que baja y se posa sobre él, y que a veces lo ven como una paloma, y el Padre que habla, ¿verdad? Ahí vemos a las tres personas, un solo Dios. Y otro por acá, bueno, un mandato de Jesucristo, es muy importante, Mateo 28:19, bautícelos, dice Cristo, ¿verdad? Cristo manda, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Un mandamiento de Jesucristo a sus apóstoles para que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? En esas tres autoridades. Eso es otra muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, tengo otro por acá. Vamos a ver, ya les digo la otra que está aquí muy interesante que me gustó muchísimo, que era la que les hablaba en un principio. Vamos a ver si la encuentro por acá. Alonso, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy José Manuel, yo también tengo una cita muy buena que habla de... Ajá, sí, por favor, por favor. Aquí estamos en familia, usted me ayuda, vamos, no me deje solo.
Génesis capítulo 18, cuando Yahvé se le aparece a Abraham en Mambré, que dice que Yahvé se le aparece y que son 3 hombres. Exactamente, sí. Génesis 18 del 1 al 3 y el 5. Ajá, esta vez se quiere compartir ese, que también habla de 3 personas, ¿verdad? 3 personas. Y Abraham se dirige a él en singular, le dice, mi Señor. La 3. Sí, correcto. Correcto. Muchísimas gracias, don José. Don José, Alonso, yo tengo también otra. Mi nombre es Sonia Morales. Sí, doña Sonia, claro, vamos. Estamos en familia, estamos en confianza. Gracias. Primera de Juan 5:7 dice, 3 son pues los que dan testimonio. Esa es. El Padre, el agua y la sangre, y los 3 coinciden en lo mismo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. ¿Cuál era el versículo, perdón? Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Ok, bueno, ahí tenemos esta. Aloncito. Y, sí, señor. Rigoberto, ¿cómo están, hermanos? Gracias, Riguito. Bien, gracias. Esa cita casualmente que acaba de compartir nuestra hermana Sonia, si bien es cierto, esa es la parte B de la cita. Ajá, correcto, sí. Esa es la parte B de la cita, porque la parte A de la cita, que pareciese muy a propósito, está como mutilada. La parte A de la cita indica, la parte B de la cita parece que hace referencia a la parte terrenal. Pero la parte A de la cita, que muchas veces está mutilada y aparecen algunas anotaciones al pie de página, indica que 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo. En el cielo, 2 puntos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, coma. Y los 3 son 1, punto. Ahí Palabra de Dios. También a lo que hablaba nuestro otro hermano con el capítulo 18 de Génesis. Sí, son 3 personas. Y en Primera de Juan 5:7, parte A, dice eso. 3 son los testigos en el cielo. 2 puntos. Y los va a enumerar el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, coma. Y los 3 son 1. Y ya después continúa la parte que cita nuestra hermana Sonia Morales. Buenísimo, muchísimas gracias, Riguito. Alonso, ¿puedo hablar? Carla. Sí, por favor. Bueno, yo tengo en mi trabajo hay gente que la Virgencita, la Virgen, que la Virgen tiene muchos hijos del parte de Dios. Quiero una pregunta, no sé. Yo sé que María no tiene hijos, solo uno, mamá. Pero ¿por qué no que la gente, la Virgencita de la Virgen? Mamá, casi. Hermana, creo que la pregunta, si me puedes corregir, es si María tuvo más hijos. Sí, no. Ok. Bueno, efectivamente, como usted lo decía, María no tuvo más hijos, solo tuvo uno, ¿verdad? Si tuviera que resumirlo, hay un tema que se llama los hijos de María, pero si tuviera que resumirlo ahorita, la palabra hermanos, porque al final de cuentas lo que hace referencia, no sé si Riguito también tiene ahí el versículo y el capítulo, pero lo que dicen es, allá le dicen a Jesús, allá te buscan tu madre y tus hermanos. Y Cristo dice, bueno, todo aquí cree en mí es mi madre y mis hermanos. Todo lo que es mi voluntad o la voluntad del Padre son mi madre y mis hermanos. Pero la palabra hermano, o sea, en la antigüedad, la palabra primo segundo, tío, por ejemplo, no tenemos esas palabras, sino que se les dice hermanos a los familiares. Entonces, ¿qué es lo que cree la iglesia y qué creían los primeros cristianos? Que es lo mismo que creemos nosotros ahora, que se hace referencia a la palabra hermano
como a familiares, simplemente. Porque Yo tengo un par de citas, ahorita se las doy a los citas. Ajá, ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, lo que pasa ahí es que se toman, por eso, justamente, vean, y se los pongo acá atrás en la presentación, si me permiten un segundito. Sola escritura, aquí abajo a la izquierda. No basta solo con leer la Biblia, no basta solo con que esté en la Biblia, no basta solo con que en la Biblia esté la palabra hermanos de Jesús. Ojo, hermanos de Jesús, no hijos de María, porque eso no está en la Biblia. Si la persona le dice a usted, es que María tuvo más hijos, bueno, muéstreme un texto donde diga hijos de María. Y apague y vámonos, dicen. Pero no, habla de hermanos de Jesús, no hijos de María. Y la palabra hermano también se utiliza se utilizaba también, o se utiliza para familiares cercanos. Y ahorita Riguito me puede dar el ejemplo ahí también. Don Alonso, ¿aló? ¿Sí? El texto sería San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Y también Mateo 12, versículos 49 y 50. Mateo 12. Y en Mateo 13, como dice el hermano, que no le escuché el nombre. ¿Cuál es tu nombre, hermano? José Manuel. José, gracias. Gracias por compartir. Ahora, voy a complementar un poquitito. Siempre el tema de la apologética es tan Súper. rico, ¿verdad? Yo tengo una, yo aquí. Ok, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, para contestarle también una parte más a la hermana que hacía la consulta, aunque yo sé que no era el tema, porque ya hemos pasado como a Hijos de María y a Santísima Trinidad y otros temas, pero sí es bueno por lo menos que se vayan con una breve respuesta de un tema que normalmente se va a ampliar toda una noche como el día de hoy. Ahora, pasa lo siguiente. ¿También somos nosotros hijos de María? Sí. ¿Podemos encontrar eso en la Biblia? Sí. Resulta que Apocalipsis capítulo 12 nos da una referencia de hijos de María. Sí. Después de la persecución, después de que aparece María, en el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis, hace referencia, vuelve a aparecer el arca de la nueva alianza que se había perdido en el Antiguo Testamento, en Macabeos. Vuelve a aparecer y hace referencia a al arca de la alianza. E inmediatamente comienza el capítulo 12. Después de esa cita, del último versículo, el capítulo 11 de Apocalipsis, aparece la visión de la mujer. Y hace toda la referencia a la Virgen María. Algunos interpretan que es a la iglesia. Sí, también. Pero ahí es muy específico que es la Virgen María, el arca de la nueva alianza. Avanzando en el texto, donde ya sucede el tema de que se aparece el dragón, que ya sabemos quién es, y se enfurece al ver que no puede acercarse a la mujer, haciendo referencia a María. El versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que somos hijos de María y nos reconoce por un par de características. Dice el versículo 17 textualmente: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Para entender quién es la mujer, y que yo se la he resumido ahorita, lean todo el capítulo 12. Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Preste atención allí. Iba a dar a luz a un hijo que iba a gobernar con vara de hierro, que es Jesús. Por ende, sabemos que la que iba a dar a luz es María. El dragón se enfurece contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, o sea, ahí nos va a decir quiénes son esos hijos. Y lo que dice la Biblia es: a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Esos son hijos de María. Dice la Biblia, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús, a esas personas que cumplen esos dos requisitos que dice allí, son hijos de María. Porque la que la que está siendo atacada en ese texto de Apocalipsis es la Virgen María. Porque la que va a dar a luz
al niño varón que va a gobernar con vara de hierro, a Jesús. Y ese dragón, que no puede contra ella y no puede contra Jesús, va a hacer la guerra al resto de sus hijos, que somos los que guardamos los mandamientos y guardamos el mensaje de Jesús. Palabra de Dios, Apocalipsis 12:17. Tal vez un último aporte mío ya, para no abundar mucho. ¿Puedo, sí? Claro, por supuesto. También Isaías, capítulo 7, el versículo 10 en adelante, donde dice que María, que la Virgen, o la joven, que en aquel tiempo decir joven es como decir la Virgen, iba a dar a luz a un niño que se llamaba Emmanuel, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces María es madre de Dios con nosotros. Entonces ahí también asumimos esa gracia de ser hijo de María también. Sí, muchas gracias. Yo termino tal vez la exhortación con esta rápidamente. Génesis, en su capítulo 11 y en su versículo 27, para ver un ejemplo de los que yo les decía ahorita, de donde se utiliza la palabra hermano para referirse a una persona que no es un hermano tal cual, digamos. Y eso está en la Biblia, ¿verdad? Dice en el versículo 27 de Génesis 11, estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán, que es hermano de Abraham, engendró a Lot. Entonces, Abraham es tío de Lot. Pero si vamos a Génesis 13, ¿verdad? Y vamos al versículo, vamos a ver, ya les digo, en el versículo Génesis 29, versículo 15. Entonces, vemos cómo, perdón, en Génesis 14, perdón, me confundí ahí. Entonces, en Génesis 14, vemos cómo Abraham le dice, hermano a Lot. Entonces, no es, vimos que era tío, pero le dice hermano. Entonces, dijo pues, perdón, ya me ubiqué bien. Génesis 13:8 dice así: dijo pues Abraham a Lot. Abraham le dice a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios. Génesis 13:8. Abraham le dice hermano a Lot, y en Génesis 11:27 nos damos cuenta que es el tío. Era una manera de denominar a la familia cercana. Y siempre recuerden, hermanos de Jesús. Nunca dice la Biblia hijos de María. Gracias. Gracias a ti, Alonso. De hecho, para terminar, porque bueno, ya son las 8:30 aquí en Costa Rica, sí. Y por respeto a los hermanos que están en otros países, y evidentemente es más tarde, la última pregunta que nos hizo don Sergio para ya cerrar, dice, ¿cuál es la expresión que debemos utilizar los católicos al referirnos a la Santísima? Ya que muchas veces escucho lo siguiente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y me parece que es una expresión errada o estoy equivocado, ya que cualquiera podría interpretar que existen tres dioses. Sí, yo he estudiado un poquito ese tema y yo, bueno, sí, en el sentido estricto está bien la corrección. Personalmente yo diría, por ejemplo, alabado sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se fue, ¿verdad? A secas, como dicen. Haciendo ver de que no están separados. Pero en un contexto, digamos, entre católicos conversando, que somos trinitarios, porque también hay cristianos, bueno, hay denominaciones que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Ahí sí nos podrían cuestionar. Por ejemplo, el que usted me dice y en el
y el lavado sea, y va separando una la otra. En el sentido estricto de cómo decirlo, yo diría Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se fue. Y en él, esa otra, agregarle esa como separación, pues podría ser entrever que estamos hablando de 3 personas, en el sentido estricto, digamos. Pero en un contexto de personas que entienden la Trinidad, yo no le diría problema. En una defensa apologética, podríamos tener ese cuidado. Pues yo diría que es válido. Espero haberme explicado. Muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos terminando y nos estamos escuchando o hablando, ¿verdad? Más bien el domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana, por si algún otro hermano tiene alguna consulta, alguna duda, alguna observación que nos quiera realizar. Y también los invitamos a la clase de la otra semana, ¿verdad? Que para la otra semana, la clase 2 de apologética sería la Iglesia de Jesucristo. Enriquito, aprovechando que estás conectado, ¿nos puedes ayudar con la última oración, por favor? Por supuesto, claro que sí, hermana. Muchas gracias. Ya estábamos reunidos en el nombre de nuestro Señor y Creador al inicio de este curso, por lo tanto no veo necesario pues volverse a asignar, ya estábamos en la presencia de Él. Simplemente vamos a recogernos un momentito, vamos a parar lo que estamos haciendo, notas y teléfono y eso, y vamos a dirigir nuestra atención a nuestro Dios. Padre Santo, te damos las gracias en esta noche, porque por este medio tecnológico hemos podido aprender un poco más de ti, hemos podido acercarnos más a ti, compartir en comunidad con mis hermanos, profundizar en mi fe, reforzarla, aprender, para poder amarte más y comprenderte más. Y de esa manera también poder llevarte de una forma más clara a aquel que no tenga esa luz que hoy recibimos de ti. Gracias, Padre, por nuestros hermanos, todos aquí conectados. Como sabemos que para ti no hay nada imposible, te pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que cubras y bendigas, que protejas y guardes a cada una de las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy, pero también a sus familias y también a las personas que de una u otra manera en algún momento del futuro vayan a poder escuchar esta charla. A cada una de ellas, bendícelas, guárdalas, protégelas, ámalas como siempre las has amado, perdónales sus faltas y permite con humildad que podamos acercarnos a ti cada vez más, a amarte, a tenerte siempre presente, pero también a defenderte, porque muchos te atacan, algunas veces de una manera ignorante, algunas veces de una manera con resentimiento, algunas formas tal vez infundadas, erróneas, y para eso es este curso, estas charlas, para poderles llevar esa luz, para completarles la verdad que tal vez tienen a medias, o para brindarles un poco de sabiduría a la que tú nos has brindado a nosotros. Bendice hoy, mañana y siempre al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales y a todas las personas que forman parte de sus cursos. Gracias, Mamá María, también por interceder por cada uno de nosotros. A ti, Madrecita Santa, que en Costa Rica en unas cuantas horas estará celebrando la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. A ti, Madre Santa, te saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que descienda sobre cada uno de nosotros tu bendición, Dios Trino y Uno, y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Les dejo con Alonso para que haga la despedida. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Todos aprendemos y nos edificamos. Y de los primeros que se edifican soy yo. De verdad que muchísimas gracias y pues siempre un honor ser indigno siervo de Dios en este ministerio. Y pues quedo aquí al servicio siempre de ustedes. Dios les bendiga. Gracias y buenas noches, hermanos, que descansen. Buenas noches. Gracias, para buenas noches. todos. Muy Noches, amable. Buenas noches, bendiciones, gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.